Buenas tardes, ¿se escucha bien, no? ¿Se escucha? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las cuartas jornadas de Memoria, Verdad y Justicia, las jornadas regionales que hacemos ya por cuarta vez aquí en la Universidad Popular de Escobar. Esta vez el leitmotiv es la construcción social de las derechas represivas y un poco es seguir avanzando sobre una temática que aquí en la Fundación Universitaria Popular de Escobar venimos trabajando, por lo menos no solamente en los claustros, sino también lo venimos trabajando en todas las jornadas que hemos hecho hasta ahora. Tengo algunas noticias interesantes. A mí me toca, digamos, la parte más de chivo, ¿no? La parte de contarles algunas cuestiones institucionales, algunas cuestiones que tienen que ver con algunos logros que hemos tenido este año y que tienen que ver justamente con también los derechos humanos. Básicamente, nosotros, los que nos conocen de hace tiempo, saben que nosotros éramos una asociación civil. Este año nos convertimos en una fundación, que es la Fundación Universitaria Popular de Escobar. En este año de poder conocer e integrarnos con Atilio Borón, y que fue docente el año pasado de nuestra casa de estudios, hoy se convirtió a nivel de la fundación en nuestro secretario académico, o nuestro director académico en realidad. Así que para nosotros es un lograzo. Yo todavía no sé cómo lo hemos logrado, no sé todavía, algún día me lo tenés que explicar eso, Atilio, no sé, habiendo tanta gente responsable por ahí, pero bueno. La idea, entonces con la fundación es empezar a tener, replicar esta experiencia de esta institución que tiene que ver con la educación superior, pero básicamente orientada hacia la cuestión de los derechos humanos, replicarla en otras provincias. Nosotros actualmente, y lo van a ver en este banner, nosotros estas jornadas que van a ser las primeras, las estamos replicando también en Cosquín, Córdoba, porque allí tenemos nuestra primer sede por fuera de lo que es Ingeniero Masdar. O sea que la universidad tiene una sede en Córdoba que comienza este año a dar clases. Dentro de todos estos cambios, yo que estaba como rector, director de la institución, pasé a ser el presidente de la fundación, y entonces lo tenemos a Osvaldo Garbarini, que está allí parado, como nuevo director de la institución, de acá del Instituto Superior de Formación Docente Altos Estudios de Pilar. Y por otro lado lo tenemos a Carlos Verón, que está allí abajo del reflector, que es nuestro coordinador nacional, porque nosotros estamos, ya les decía, abriendo una sede en Cosquín, pero estamos abriendo una tercera sede en Tilcara, en Jujuy, más allá de las subsedes que tenemos por otro lado en Tigre y que tenemos también en San Justo. Así que como verán, hemos crecido en todo este tiempo, hemos avanzado mucho y siempre, digamos, poniendo el ojo en lo que tenía que ver con los derechos humanos o las ciencias sociales en relación con los derechos humanos. Básicamente, estas serían como las noticias que tenemos. Ya vamos a seguir informando. Tenemos una plataforma virtual donde también empezamos a trabajar con materias virtuales, con cursos virtuales, con seminarios virtuales y con diplomaturas que vamos a llevar a todo el país. A muy bajo costo como para poder llegar a todos los sectores sociales. Esta es un poco la idea de Atilio y la estamos llevando adelante. No es cualquier fecha esta, se está dando en estos días la tercera causa por la que va a ser juzgado, ya fue juzgado por dos causas, esta va a ser la tercera, por el asesinato del periodista Jiménez, periodista que fue raptado, secuestrado y muerto previo al golpe de Estado, en enero de 1976 por manos del genocida Patti.
la fórmula del terror que tuvo toda esta zona norte, la fórmula de terror que tuvo Escobar, está muy relacionada con este genocida. Y por tercera vez entonces va a ser juzgado, ya tiene en firme dos condenas justamente por genocida, 2 condenas a cadena perpetua, así que digamos que festejamos que la justicia avance en este sentido. Nosotros decíamos que hablábamos de la construcción social de las derechas represivas. Y creo que está bien que este año haya sido de esta forma, con esta temática, sobre todo porque hemos tenido, por lo menos los que estamos en ciencias sociales y tenemos cierta mirada sobre lo que está pasando en el país, pensamos que ha habido algo regresivo respecto a lo que son los derechos humanos. Hemos como retrocedido bastante hacia atrás y se vuelve a instalar una teoría que nosotros pensábamos que ya había sido superada, una teoría que pensábamos que ya no había por qué salir a contar la verdad y teníamos que seguir avanzando en términos de lo que son los derechos humanos, pero que es la teoría de los 2 demonios, ¿no? Esta cuestión de había unos muy malos de un lado, unos muy malos del otro, y una sociedad virginal, una sociedad ingenua que no tenía nada que ver, que no sospechaba. Y entonces, en los años anteriores, digamos, en los últimos 15 años, en los últimos 30 años, en los últimos 40 años de lucha de las madres, lo que se logró conquistar, lo que se logró imponer realmente como un concepto fuerte, una idea fuerza, es que acá no hubo una guerra, sino que hubo un genocidio. Entonces, esta construcción social de lo que habla es de la cuestión de los consensos. Por eso se habla que no fue un golpe solamente militar, fue un golpe civil, fue un golpe eclesiástico, fue un golpe empresarial, hubo grupos de poder interesados con rupturas y continuidades a lo largo de toda esta historia, de todos estos 40 años, pero que vuelven permanentemente a instalar esta idea de fue una guerra, no fue un genocidio. Entonces, de lo que se va a hablar durante todas estas jornadas, estos 3 días de jornadas, es justamente esta cuestión de los consensos sociales en relación con los genocidios. Y si realmente hemos avanzado tanto como pensábamos que habíamos avanzado en función de los derechos humanos, si tenemos esta batalla ganada, en algún momento personalmente yo pensé, sí, se ha avanzado y tenemos una batalla ganada en relación con los derechos humanos. Después nos dimos cuenta que no. Tardíamente nos dimos cuenta que no. Y nos damos cuenta porque nuevamente muchos grupos, ¿sí?, vuelven a instalar la teoría de los 2 demonios. Hay un videíto por ahí, Cano, ¿estará como para poder pasarlo? Yo los otros días, mientras Cano prepara un poco la tecnología, hubo como una campaña en los medios, ¿sí? Una campaña en los medios que fue acá en Zona Norte, y puntualmente los WhatsApp iban dirigidos específicamente a los docentes. Y muchos compañeros, mucha gente, digamos, de la lucha de los derechos humanos, me decían, no, mirá, no tenés que ponerlo, no tenés que publicar este tipo de cosas, porque le estás dando lugar a la derecha, le estás dando lugar a los milicos, le estás dando lugar a viejas teorías. No hay que ponerlo. Sin embargo, hace unos días en la capital, una docente y una directora a chicos de 11 años le pasaron este video que vamos a ver ahora, y que al terminar el video la directora pidió un aplauso, ¿sí? Hasta donde sé, fue separada ahora de su cargo, porque realmente esto se replicó por las redes sociales y se llegó, hicieron denuncia de los mismos padres y creo que fueron separadas. Pero quiero que vean
lo que se pasó en un colegio de la capital. ¿Cano? Bueno, muchas gracias Sasha, gracias a los amigos de la Universidad Popular de Escobar. Claro que es medio difícil empezar a ver después de haber visto este video, es realmente un escándalo, pero bueno, yo voy a hablar de otra cosa, pero realmente lo había visto antes, pero volverlo a ver incluso como que impacta todavía mucho más. Pero yo arrancaría retomando algo de lo que dijo Sasha al principio.
creíamos que ya habíamos tenido o logrado una conquista irreversible. Y lo que esto demuestra es que no hay conquistas irreversibles, no existe. Todo se puede revertir, todo se puede venir abajo, ¿verdad? Pensemos en el plano internacional. Si se derrumbó la Unión Soviética, ¿por qué no se va a venir abajo una construcción a favor de derechos humanos como se hizo en Argentina? Esto me hace acordar un poco un pasaje de Necio, de Silvio Rodríguez, cuando dice si la revolución se viene abajo, ¿recuerdan? Y sí, yo creo que puede haber avances, pero si esos avances no se sostienen, se pueden revertir. ¿Cómo se sostienen? Un poco hubo una cierta ingenuidad, ¿no es cierto?, en pensar que bastaba con el entramado institucional y normativo y legal del Estado para sostener aquellos avances. Y en realidad eso fue un error, es un error. No solamente en materia de derechos humanos, en materia de derechos económicos y sociales, ¿verdad? ¿Dónde está el secreto? Tener el control de la calle, tener el control de la calle. Y empiezo haciendo una comparación. ¿Por qué cayó Dilma? ¿Y por qué no cayó Maduro? ¿Verdad? Los dos enfrentaron una situación tremendamente difícil, incluso en términos económicos, la de Venezuela más grave todavía. Estoy hablando del año 2016, que fue el año más tremendo en la historia de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué no cayó Maduro? Bueno, porque como producto de lo que fue el chavismo, el legado del chavismo, Maduro salía al balcón del Palacio de Miraflores y tenía 500.000 de personas en la calle. Dilma, pobrecita, abría el balcón del Palacio de Planalto y había 3 gatos locos ahí. No, esto lo han visto ustedes en televisión, ¿verdad? No es una invención mía. Por eso no cayó. Por eso cayó Dilma. Porque hubo un error, pero garrafal, ¿no es cierto? Producto tal vez de la inexperiencia. No nos olvidemos de que la derecha lleva más de 5 siglos gobernando estos países. Y estos gobiernos de izquierda que han surgido en los últimos tiempos, progresistas, llámate como quiera, tienen una experiencia de 10 años, 15 años, 20 años. Y entonces, claro, ahí se confiaron en que el sistema político iba a funcionar y que no se podía armar una farsa, ¿verdad?, de juicio político como se le armó a Dilma, y que iban a haber mecanismos de contrapeso en el seno del Estado, y de que el Poder Judicial iba a actuar ateniéndose a las normas. Nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Porque simplemente todos estos engranajes políticos e institucionales están concebidos para mantener a una sociedad en los niveles de injusticia que tenemos ahora. No fueron pensados para cambiar y para hacer de nuestras sociedades más justas. Fueron pensados básicamente para mantener este statu quo, con alguna variante, ¿verdad? Pero no mucho más que eso. Entonces, claro, se produce estos avances y retrocesos que nos obligan, ¿verdad?, a tener realmente una presencia fuerte, permanente en las calles, a no confiar solamente en las instituciones. Las instituciones están muy bien, no voy a negar yo la importancia que puede tener una ley, ¿no es cierto?, en el caso la ley de medios, por ejemplo. Pero si no se sostiene con la movilización de la gente en las calles, todas las legislaciones progresistas y las iniciativas progresistas van a ser arrasadas por la derecha. Y la derecha, yéndole un poco al eje fundamental de la charla de esta noche, la derecha ha venido experimentando un proceso muy importante de internacionalización. Cuando uno habla de la derecha, a veces piensa todavía con categorías nacionales, pensando que es la derecha de Argentina, la derecha de Chile, la derecha de Brasil. En realidad, la derecha ha llegado a configurarse como una gran internacional, coordinada, dirigida, financiada desde Estados Unidos, con fondos del gobierno federal, ¿verdad?, a través de varias instituciones y varios proyectos, uno de los cuales, el más importante, es el del Fondo Nacional para la Democracia, más conocido por la sigla ENED,
National Endowment for Democracy. Ahí hay una partida multimillonaria destinada a promover lo que Estados Unidos denomina fortalecimiento democrático en los países del tercer mundo. Para ellos, democracia es, por ejemplo, lo que tenemos hoy en la Argentina. Un gobierno de ajuste salvaje, un gobierno que desconoce la legalidad internacional, un gobierno que, por ejemplo, en el caso de Milagro Sala, ¿verdad?, la Asamblea General de Naciones Unidas le exigió al gobierno de Macri que pusiera en libertad a Milagro Sala porque no hay condena. No hay condena sobre ella, sin embargo está preventivamente puesta presa por sospechas de haber incurrido en algún delito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos que de la OEA, exigió al gobierno de Macri poner en libertad a Milagro Sala y no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque no es un gobierno democrático, no responde a la legalidad internacional y a las demandas que se le plantean desde el orden internacional. Pero este es el gobierno que la derecha quiere, un gobierno duro, represivo, que violenta la ley, que aplica políticas salvajes de ajuste, ¿no es cierto?, que tiene expresiones absolutamente menospreciativas en relación a las grandes conquistas populares, que uno puede caer en la educación pública, esto lo dice el presidente, más allá de las barbaridades que a diario dice toda esta gente. Pero esa es una derecha, ¿verdad?, que, como decía recién, representa en la Argentina toda una reacción de carácter continental que se ha abalanzado sobre nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que estos países, hasta hace 20 años, bueno, la silla en acción de vuelta, ¿no? Hola, a ver si ahí se... Bueno, estos países, hasta hace unos 20 años, salvo Cuba, eran todos esos países que estaban gobernados por fuerzas políticas que eran muy solícitas a los reclamos y a las iniciativas y a los pedidos del imperio, ¿verdad? En diciembre de 1998 todo empezó a cambiar. Se elige Chávez en Venezuela, asume en enero del 99, en el 2002 Lula gana las elecciones, ¿no es cierto?, asume el 1 de enero del 2003, en mayo del 2003 Néstor Kirchner es consagrado presidente de la República, en el 2005 gana Evo, en el 2006 gana Correa, en el 2007 gana Cristina, en el 2008 Lugo, en el 2006 había ganado Zelaya en Honduras, había ganado también Daniel Ortega, en el 2011 Cristina es reelecta, en el 2010 Dilma es electa. O sea, se produce a partir del hecho aquel inicial de Chávez en el 98, una especie de efecto dominó virtuoso, por el cual en lugar de que hubiera una dictadura que genera un efecto cascada, produciendo como desenlace la multiplicación de dictaduras, tenemos la multiplicación de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, que escapan al control de los Estados Unidos, nación para la cual América Latina es la región más importante del mundo. Es importante que esto nos lo grabemos, lo tengamos claramente en la cabeza. Más importante que Medio Oriente, más importante que Europa, más importante que Extremo Oriente, lo que quieran. Doy 2 o 3 ejemplitos chicos para no desviarme. Primera doctrina de política exterior de los Estados Unidos, del año 1823, la primera doctrina Monroe. Segunda doctrina de política exterior de Estados Unidos, doctrina Wilson, 1918. O sea, un siglo después. Si éramos tan irrelevantes, porque se preocuparon tan prematuramente de nosotros, ¿verdad? Guerra Fría. ¿Cómo hace los Estados Unidos? Trata de aislar a la Unión Soviética con tratados regionales en diferentes partes del mundo para aplicar el plan de contención, así se llamaba, la contención de la expansión soviética. Y entonces hacen tratados con los países del Medio Oriente, países del Asia Central, con los países del Extremo Oriente, con África, con Europa y con América Latina. ¿Cuál es el continente que tiene la distinción y el honor de ser el primer continente con el cual se firma un tratado de asistencia recíproca? América Latina, en 1947,
Europa, que estaba ahí al ladito de la Unión Soviética en ese momento, recién 2 años después consigue un tratado como el que nosotros teníamos en el 47. Y ahí surge la OTAN, la famosa OTAN, 1949. ¿Cómo? No era que América Latina era irrelevante, que era secundaria, que no les importaba. Y entonces, ¿por qué se preocupan primero por asegurarle que el comunismo soviético no llegue acá? Y después Europa, ¿verdad? Y el tercer ejemplo, para no desviarme y no meterme en otro tema. Cuando el Pentágono reorganiza sus fuerzas armadas para convertirlas en un ejército planetario, es decir, es el único ejército de alcance global que existe en el mundo. Ningún otro, ¿verdad? A veces uno escucha por ahí las amenazas de que Corea del Norte, no hay ningún país que tenga ni remotamente la posibilidad de desplazar tropas, aviación, embarcaciones, etcétera, como tienen los Estados Unidos a cualquier punto del planeta. Entonces, el Pentágono reorganizó todas esas fuerzas en base a comandos regionales. Adivinen cuál fue el primer comando regional que ellos organizaron. Comando Sur, para nosotros. ¿Y por qué? Porque les importa mucho más, por muchísimas razones, desde los comienzos de su historia, América Latina, ¿verdad?, que cualquier otra parte del mundo. Porque ellos piensan que si Europa se hunde, se la traga la tierra, el Mediterráneo se desertifica y todo aquello, que eso va a ocurrir, pero faltan todavía unos cuantos millones de años, ¿verdad? Pero si llegara a ocurrir un cataclismo que hundiese Europa, hiciera desaparecer el África y Eurasia se convirtiese en un continente subacuático, con América Latina les basta y les sobra. Les basta y les sobra. ¿Qué tienen acá? Petróleo para 100 años, sobre todo si desaparecieron todos aquellos. Agua, más que nadie en el mundo. Acá está casi la mitad del agua dulce del planeta Tierra. ¿Saben lo que es eso? La riqueza de eso. Si todos los manuales del Pentágono están diciendo que las guerras del siglo XXI van a ser guerras del agua, porque ya el petróleo a mediados de este siglo va a estar prácticamente desaparecido. Minerales estratégicos, fundamentales para la moderna industria aeroespacial y de aviación de los Estados Unidos. Litio. El litio es como, a mí me gusta decir, el litio es en el siglo XXI lo que el petróleo fue en el siglo XX. Y el 80% del litio mundial está en un triángulo formado por el sur de Bolivia, el noroeste argentino y el noreste chileno. Bolivia es la Arabia Saudita del litio. Evo está sentado sobre la mayor reserva mundial. Ellos tienen mucho más que nosotros y que los chilenos. El grueso del litio está en Bolivia, ¿verdad? Entonces tienen litio, minerales estratégicos, agua, les decía, petróleo, energía hidroeléctrica, pero con estos grandes ríos a raudales. Biodiversidad, que es la madre de todas las ciencias modernas. Todas las nanociencias tienen su fundamento en el análisis, en la decodificación de la biodiversidad, el código genético de las plantas y animales. Capacidad para alimentar por lo menos 1.000 millones de personas más, aparte de las que somos nosotros. Y el pulmón del planeta Tierra. Y el paso entre los dos océanos. Escúchenme, ¿qué otro continente le da eso? Ninguno. Por eso es la importancia que ellos le dan a todos. Ahora, como son grandes negociadores, y nuestros diplomáticos, salvo los de los últimos 20 años, la mayoría fueron personajes colonizados absolutamente, que repetían el discurso de que nosotros no tenemos nada que ofrecer y que por lo tanto hay que aceptar lo que Estados Unidos nos dé, y ahí viene Menem y el canciller Miquel a proponernos las relaciones carnales con Estados Unidos a partir de nuestra propia insignificancia. Todos esos diplomáticos del pasado reproducían este discurso. Y para Estados Unidos era fundamental. Ellos nos enseñaban eso. Enseñaban a los universitarios que iban para allá, a los Estados Unidos. Enseñaban a los periodistas, a los jueces, a los fiscales. Piensen ustedes que Estados Unidos está dando cursos de instrucción, de educación, a todas estas categorías sociales. Millones de becarios
de América Latina han ido a Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Y la mayoría vuelve profundamente convencido de que América Latina es un continente que está en la mesa de salto del escenario internacional, que no tiene ninguna importancia. Así que aceptemos lo que Estados Unidos nos da y basta de pensar así con grandilocuencia de que somos muy importantes, desconociendo la propia historia. El segundo presidente de Estados Unidos, el primero fue Washington, el segundo John Adams, ese ya a finales del siglo XVIII planteaba la necesidad de incorporar a Cuba a la jurisdicción de Estados Unidos. O sea, la obsesión con Cuba arranca antes de que hubiera nacido el bisabuelo o el tatarabuelo de Fidel. Esto le demuestra. ¿Por qué? Porque la doctrina de seguridad nacional, que esas colonias convertidas en república elaboraron a finales del siglo XVIII, se basa en una teoría que todavía sigue siendo hoy el fundamento del pensamiento estratégico del Pentágono. ¿Cuál es la teoría? La teoría de la gran isla americana. Estados Unidos, ¿no es cierto?, está en el corazón de la gran isla americana y es por lo tanto el único país con un proyecto imperial que está a salvo de sus rivales. El imperio colonial británico, bueno, Gran Bretaña estaba a tiro de piedra de Europa continental. El imperio francés, acosado por los alemanes de un lado, los españoles del otro, los británicos cruzando el Canal de la Mancha, ¿verdad? El imperio holandés también, sitiado por amenazas de vecinos. La expansión rusa tenía límites muy concretos en Europa Occidental, rodeada de enemigos, en Europa Occidental, en el sur, en Asia Central, en el Extremo Oriente. ¿Cuál es el único imperio que está a salvo de todo eso? El imperio americano, protegido por dos grandes océanos, los dos océanos más grandes del planeta Tierra. ¿Quién le llega a Estados Unidos? Por eso Estados Unidos puede hacer guerras en cualquier parte del mundo, no tiene nunca que preocuparse de los refugiados, las víctimas de sus guerras. Ellos van a Vietnam, hacen la guerra, matan 3 millones de personas y los refugiados vietnamitas se van a donde pueden, a Tailandia, a Birmania, se iban a donde podían, no a Estados Unidos. Y en Medio Oriente lo que están haciendo en Siria, ¿a dónde se van? La pobre gente esa que está siendo masacrada desde hace 6 años por esta vocación imperialista de querer controlar todo eso, y se van a Europa. ¿A dónde se van a ir los sirios? ¿O se van a ir nadando hasta llegar a Nueva York por el Atlántico Norte? Entonces Estados Unidos está en una posición privilegiada, pero eso supone que esta gran isla americana no contiene elementos antagónicos al dominio de los Estados Unidos. Para que la seguridad nacional norteamericana, la seguridad del imperio esté firmemente consolidada, se requiere que no haya fisuras. Es como un muro, como un dique en una represa. Si hay una grieta, el agua terminará haciendo reventar el dique. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, cualquier gobierno que se aparte de la línea establecida por Washington es un gobierno enemigo, aunque sea un gobierno que no tiene ninguna capacidad de hacerle daño a Estados Unidos. ¿Qué daño le puede hacer Venezuela, para tomar el ejemplo más reciente? Como para que Obama, ¿no es cierto?, en marzo del 2015 emitiera una orden ejecutiva diciendo que Venezuela era una amenaza extraordinaria y excepcional a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la política exterior de los Estados Unidos. ¿Con qué? ¿Cómo podía Venezuela atacar a Estados Unidos? Pero dijeron lo mismo antes de Nicaragua. Nicaragua, que era el país más pobre de Centroamérica en el año 79, devastado por la guerra, después con el terremoto y antes por el terremoto. Bastó que ganaran los sandinistas para que dijeran una amenaza a la seguridad nacional. Y si quieren el ejemplo más rotundo, el caso de Granada, una pequeña islita de 300 kilómetros cuadrados, o sea, un poco más grande que la ciudad de Buenos Aires, 300 kilómetros cuadrados, 70.000 habitantes, que eligió un gobierno de izquierda en el año 1983, y una isla pobrísima, sin recursos, querían desarrollar un poco de turismo, un poco. Lo único que exportaba Granada era nuez moscada, era su producto de exportación, ¿verdad? Y decidieron entonces el nuevo gobierno ampliar una pista muy pequeña que era
para avioncitos, no para aviones comerciales. Y bueno, eso fue interpretado por los Estados Unidos como que era una maniobra para crear una gran pista para los aviones militares soviéticos y para desde ahí atacar a los Estados Unidos. Y entonces Reagan dio la orden de aplastar al gobierno de Granada, vuelvo a repetir, un país de 70.000 habitantes. Mandaron 6.000 y pico marines, o sea, casi un marín por cada 10 habitantes de Granada. Liquidaron a ese gobierno, fusilaron a los principales funcionarios, inclusive a la mujer del primer ministro, Maurice Bishop, a los ingenieros cubanos que habían ido ahí para diseñar la ampliación de la pista de aviación, y se acabó con el problema. ¿Pero por qué? Bueno, porque Granada, con toda su pequeñez, con todo su desarrollo, era una amenaza, en la medida en que era esta pequeña grieta por la cual se filtraría ese río caudaloso de América Latina, que haría estallar ese dique y ahogar a los Estados Unidos. Entonces eso, tolerancia cero para los gobiernos de nuestra región. Como estaban embarcados en tantas guerras, recuerden que en el 2003 se metieron en Irak con el falso argumento que después se demostró y que la prensa hegemónica nunca dijo esto, ¿verdad? Que no había armas de destrucción masiva en Irak y que por lo tanto Saddam Hussein no representaba absolutamente ningún peligro. Como estaban entretenidos con ese jueguito, ¿verdad? Que costó más de 1 millón de muertos a Irak, se descuidaron de América Latina. Subestimaron a Chávez. Subestimaron a Chávez. Y si hay algo que no puede jamás hacer un político, mucho menos un estadista, es subestimar a tu adversario. Lo subestimaron. Pensaron que era una figura folclórica, caribeña, que no y no iría a tener ninguna capacidad de persuadir a nadie ni convencer a nadie. Y mientras ellos pensaron eso, Chávez pacientemente fue enhebrando una serie de alianzas regionales que terminaron por derrotar nada menos que al ALCA, que era el gran proyecto geopolítico y estratégico que Estados Unidos tenía para nosotros para el siglo XXI. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Bueno, hay que lanzarse al contraataque. Y nada de esperar elecciones y esas tonterías, eso para la gilada, consumo digamos, para el público así imbecilizado por los medios. Hay que acabar con esto muy pronto. ¿Qué hicieron? Intentaron dar un golpe y producir una separación, una partición de Bolivia, en Bolivia occidental y Bolivia oriental. Bolivia oriental el llano, Santa Cruz de la Sierra, petróleo y soja, ¿verdad? Y Bolivia occidental, el altiplano más pobre, ¿verdad? Y le falló. Era golpe y secesión. Le falló en gran medida por la decidida acción que tomó la UNASUR y el papel excepcional cumplido en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner, que era presidenta de la Argentina, y por Michelle Bachelet. Las dos presidentas tuvieron un papel absolutamente decisivo en frustrar ese golpe. Para preparar la partición de Bolivia, Estados Unidos había enviado nada menos que a Philip Goldberg. ¿Ustedes saben quién es Philip Goldberg? Bueno, el diplomático que produjo la partición de la Yugoslavia. O sea, un experto en particiones, al cual he hecho. Pero entonces fíjense la respuesta. 2005 Mar del Plata, 2008 tentativas de partición y golpe en Bolivia. 2009 Celaya, en Honduras, acabar con Celaya. Sacado de la cama en pijama como antes lo habían hecho en el año 1954 con un patriota latinoamericano, cuyo nombre en este momento por supuesto se me olvidó, ¿cómo se llamaba el presidente de Guatemala? Jacobo Arbenz. Perdón, el Alzheimer es imperdonable, es irresistible. Así que, sí, ya, esto no me pasaba hace 30 años. Bueno, Jacobo Arbenz también lo sacaron, pero no solamente lo depusieron, ¿sabes lo que hicieron? Lo humillaron. ¿Cómo lo humillaron? Haciéndolo desfilar por el aeropuerto de Guatemala, ciudad de Guatemala, en calzoncillos. Y está la foto publicada en la revista Life,
de aquella época en donde se lo ve al pobre Abel sentado en calzoncillo. Así que vos querías hacer la reforma agraria. A Celaya en pijama. A Celaya en pijama, al otro en calzoncillo. Había un avance democrático, por lo menos, ¿verdad? Celaya en pijama y sombrero, que no se lo sacan ni para dormir. Bueno, 2009, Honduras. ¿Pero por qué Honduras? Un pequeño país centroamericano. Ah, sí, pero Honduras tiene la base militar gringa más importante de Centroamérica. Y esa base militar es fundamental porque en la concepción militar, guerrera de los Estados Unidos, para controlar toda la región, ellos van haciendo lo que se llama el salto de rana, avanzando desde el sur de la Florida, van hasta Honduras, en Centroamérica. De Honduras a la base de Palanquero, en Colombia, al sur de Colombia, y de Palanquero a Mariscal Estigarribia, en Paraguay, o a la Pedro Juan Caballero, cualquiera de las dos bases que hay en Paraguay. Y desde ahí se proyectan, como dijo el propio jefe del Comando Sur, llegamos tranquilos hasta la Patagonia argentina y chilena. Entonces Honduras era el primer paso fundamental. Como Honduras había entrado al ALBA, como tenía buenas relaciones con Chávez, como además había hecho una política de protección de los sectores industriales locales, lo se aprovecharon en 2009. En el 2012, Lugo, Paraguay, otra vez. ¿Qué importancia estratégica tenía Paraguay? Bueno, las dos bases militares que tiene Estados Unidos ahí. Entonces ya tenían el cartón lleno, tenían Honduras, la primera gran base, Palanquero en Colombia, que nunca estuvo en cuestión, y las dos paraguayas, las que están sobre Bolivia y la que está sobre Brasil, ya bajo control, en 2012. Un golpe institucional express, en menos de 24 horas se sustanció el golpe, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo lanzando, bueno, por supuesto, en el 2010 tentativa de golpe, se me había olvidado, en Ecuador, recordarán, ¿no? El 28 de septiembre del 2010. Tentativa de golpe que comienza como todos los golpes, ningún golpe comienza con todo el ejército saliendo a la calle, siempre mandan algunos exploradores para testear la reacción de la opinión pública. Eso pasó en el golpe de Chile en 1973 y volvió a pasar en Ecuador en el 2010, ¿verdad? Fueron un levantamiento de sectores policiales, pero vinculado con las Fuerzas Armadas, sobre todo con la Marina, que estaba estacionada en Guayaquil. La Marina estaba esperando, y la aviación de la Marina, a ver la reacción de la población en Quito, y si la población se quedaba en sus casas, chao Correa. Estuvieron a punto de asesinarlo, de milagro no lo mataron. Entonces, como vemos, hay toda una contraofensiva que pasa por la vía militar, la vía del golpe, cuando este es posible. Y cuando ya no es posible, o por lo menos muy difícil, nunca diría yo que sea imposible, estas ofensivas llamadas de golpe blando o golpes institucionales, como las que trataron de hacer, por ejemplo en Argentina, la campaña tremenda de desestabilización, de ofensiva, de agresión contra el gobierno de Cristina Fernández, sobre todo a partir de la promulgación de la ley de medios, y la ofensiva pertinaz en contra de Dilma, ¿verdad?, que había quedado a merced de las fuerzas del mercado, y a ellos les importaba mucho quebrar, ¿no es cierto?, el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires. En la Argentina se produjo el resultado electoral sorprendente para muchos, no para todos, pero sorprendente para muchos, del noviembre del 2015, y se quebró la continuidad de un gobierno progresista, y en Brasil, ¿verdad?, el gobierno de Dilma Rousseff quedó a merced de las fuerzas del mercado, no tenía calle para sostener el proyecto, no tenía movilización, no tenía capacidad de convocatoria, y por lo tanto ella gana, y al día siguiente de ganar le hacen un golpe de mercado y lo obligan a poner como ministro de Economía, digamos, a un ultra Chicago Boy, Joaquín Levy, ¿no es cierto?, que produjo un primer desastre en la economía brasileña, y luego el gobierno quedó inerme ante las fuerzas del mercado. Entonces, como vemos, aquí hay un plan continental. Hay un plan continental. ¿Cuál es el objetivo? Regresar América Latina
a la situación imperante en las vísperas del triunfo de la Revolución Cubana. O sea, el plan es ese. O sea, cerrar. Algunos estrategas norteamericanos hablan de que con la Revolución Cubana se abre un paréntesis en la historia interamericana y que lo que hay que hacer ahora llegó el momento de cerrar ese paréntesis y volver a la normalidad. A la normalidad quiere decir tener gobiernos como los de Colombia, los de México, los de Perú, los de Chile, y sacar estos elementos disonantes, anómalos, estas anomalías, esta patología que se dio en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en tantos países, para volver a esa famosa normalidad a la cual ellos pretenden llegar. Por eso que la derecha, recapitulando, lanza una ofensiva de carácter continental, financiada por Estados Unidos, cambiando la imagen así poco menos que antediluviana, prehistórica que tenía la derecha y la oligarquía en América Latina, remozándolas, cambiando su simbología, cambiando el discurso, queriendo aparecer hasta casi como socialdemócratas. Aparecen, tratan de aparecer. Venezuela, todo lo que dice Capriles, por ejemplo, y acá recordemos la campaña de Macri diciendo todo lo que ha sido bien hecho lo voy a conservar y solamente voy a hacer otras cosas que no se hicieron o corregir lo que se hizo mal. O sea, toda una nueva estrategia de marketing político muy interesante, penetrando profundamente en el inconsciente colectivo y haciendo que la gente vote en contra de sus intereses. En Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, la gente ha votado en contra de sus intereses. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido sometida a una campaña perversa, malévola, pero profundamente incisiva, que le ha cambiado la mentalidad de la gente. En nuestros países, hoy en día los sectores populares no reaccionan como reaccionaban hace 30, 40 años atrás. Ante las políticas sociales que antes generaban una actitud de solidaridad con el gobierno que les favorecía, se sienten humillados y no tienen eso. A mí me lo han dicho, en el conurbano profundo, más atrasado y más pobre, de Florencio Varela en el sur, me decían, yo quiero un trabajo genuino, no quiero más, no me interesa la asignación universal, quiero un trabajo formal, genuino, ¿verdad? Que me paguen el salario familiar, no quiero la asignación, no quiero los punteros, no quiero los intendentes, y el que va a traer trabajo genuino a la Argentina es Macri, porque va a traer inversiones. La gente del pueblo que dependía y que vivía de las asignaciones y las políticas sociales del kirchnerismo. Y lo mismo le pasó a Correa, con Lenín Moreno. Lo mismo pasaba en Chávez, en la Venezuela de Chávez. Esos sectores, digamos, ahora, ¿por qué cambiaron? Bueno, porque hoy en día la propaganda política tiene un nivel de sofisticación extraordinaria. Extraordinaria. Hace ya mucho tiempo que lo denunció Noam Chomsky, este fenómeno. Cuando él dice, mucha gente piensa que los estudios permanentes que se hace de psicología del consumidor en Estados Unidos están pensados para vender más automóviles, más licores, o más cigarrillos, o más pastas dentales. No, están pensados para ver de qué manera funciona la cabeza de la gente y poder inducirlos a determinados tipos de conducta. Y esos estudios son realmente de una fecundidad extraordinaria. Y nosotros en la izquierda nos hemos quedado todavía en la época de las encuestistas. Por eso todas las encuestas dan mal. ¿Por qué se creen que todas las encuestas, ninguna acierta con los resultados? A ver, acá se equivocaron, bueno, media legua, ¿no es cierto? Los pronósticos que había después de lo que pasó. En Colombia, Santos se dio el lujo de organizar el evento en Cartagena con la FARC, porque le habían dado no sé cuántas encuestas que decían que ganaba el sí a la paz, pero por lejos, por un campo, y perdieron. En Inglaterra, Cameron convoca al plebiscito de Brexit porque vinieron los encuestadores y dijeron no, la mayoría dice que se queda en la Unión Europea, ¿verdad? En Ecuador, hace apenas el 19 de febrero, todas las encuestas lo daban ganador a Lenín Moreno, no solamente ganador, sino por encima del 40%. Se quedó cerquita, 29 y pico, pero no 40. ¿Y por qué fracasan las encuestas? Bueno, porque la gente ya
no responde ante las encuestas como lo hacía hace 20 años atrás. Porque les hicieron una operación, ¿no es cierto?, que se llama neuromarketing político, que de alguna manera los hace reaccionar ante las encuestas de una manera que desarma por completo la categoría de análisis de los encuestadores. Y por eso las encuestas fracasan, no porque la gente sean malos profesionales, acá hay muy buenos expertos en la materia. Lo que pasa es que la sociedad cambió. La gente no reacciona ante la pregunta como reaccionaba hace 20 años atrás, no solamente acá, no reacciona igual. Bueno, en España también un fracaso rotundo, ¿no es cierto? Porque la sociedad, permeada por esa propaganda, y de ahí el papel de los medios de comunicación es fundamental, ¿no es cierto?, ya no reacciona como antes. Por lo tanto, es muy difícil poder anticipar. Ahora, por ejemplo, las encuestas para el domingo, que se da la segunda vuelta en Ecuador, las 5 principales encuestas, con la muestra más amplia, estuve mirando todas esas encuestas, la ficha técnica, todas le dan ganador a Lenín Moreno. Vamos a ver qué pasa. A mí yo veo con mucha preocupación. Veo con mucha preocupación que algunos amigos allá en Ecuador están ya como descorchando la botella de champán. Y a mí me ponen los pelos de punta. Yo le digo, no, esas encuestas pueden ser una trampa. Te dicen que van ganando para que bajes los brazos, no milites más, que te eches a descansar. Tienen que salir a militar hasta el domingo a las 8 de la mañana, que se abre el colegio. Y si se echan a descansar, se pierde. Vamos a ver qué pasa. Las encuestas están así. Entonces, fíjense, un dato y ya voy redondeando y terminando. Hoy en día, ¿cómo se forma la opinión política en nuestras sociedades? ¿Verdad? Hasta hace poco, voy a tomar el caso de Estados Unidos porque es donde más se ha estudiado el tema. Hasta hace poco, la opinión política a nivel de masas la formaba la televisión. Y a nivel de la élite, los sectores más cultos, más politizados, los grandes diarios nacionales de Estados Unidos. New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle y el Chicago Tribune. Aparte del Wall Street Journal para la parte más económica, análisis económico financiero. O sea, los tipos más politizados, la élite, se leían los diarios, la masa, la televisión, y en función de eso, según la estrategia de campaña, se tenía mayor o menor impacto. ¿Cómo se forma hoy la opinión política en Estados Unidos? Redes sociales. Primera vez en la historia americana en donde las redes sociales se convirtieron en la principal fuente de información política para el electorado americano. Y el que explotó eso de las redes sociales magistralmente, a pesar que dicen que es un tonto, un loco, etc., fue Donald Trump, que en el Facebook, para tomar una medición, le sacó más de 5 millones de seguidores de ventaja a Hillary Clinton. O sea que hoy tenemos que meternos en ese terreno. Si no nos metemos en ese terreno, dediquémonos a otra cosa. Pensar que vamos a hacer política hoy y formar la opinión pública con 678, por ejemplo, si volvemos y llamamos otra vez todo eso, es perder el tiempo. Acá lo que necesitamos es un ejército de gente que trabaje en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y si no, nos dedicamos. Porque hoy resulta que la opinión política se forma ahí. La gente ya casi no lee diarios, el readership, lo que se llama la lectura de los diarios, está bajando aceleradamente en todo el mundo, no solo a nivel popular, sino a nivel de las élites. La televisión, digamos, para la gente de menos de 25 años, ya no trabajan con esto. Miran lo que quieren acá. Y miran Netflix y estos otros programas, no miran más televisión. Yo puedo dar fe de eso, por mis hijos y mis nietos. Sorprendente. Un cambio fenomenal en un plazo de menos de 10 años. Pensando históricamente, un cambio revolucionario. Esa gente antes se pasaba 4 o 5 horas al día pegadas frente al televisor. Hoy en día, nada, no lo ven. Están apolidándose y se caen, pero están todo el día con esto. Entonces, si acá no damos la batalla, mejor nos dediquemos a otra cosa. Y la derecha entendió esto mucho antes que nosotros. Nosotros, claro, porque todo el pensamiento progre tiene mucho que ver con los libros, con la cosa gráfica. Viene de meterse, ojo, yo imagínense, vivo rodeado de libros y comprando libros todos los días. Pero nosotros, quienes hacemos eso, somos bichos raros en esta sociedad hoy. Entonces, esa gran batalla
hay que darla en ese terreno. La batalla de las ideas la tenemos que dar ahí. Yo no digo descuidar los medios, no digo, a ver, ¿cuál es la circulación que tiene Página 12 hoy? Alguien tiene un número chiquitito, ¿verdad? No, ahora, ¿qué serán? 15.000 ejemplares. Se calcula que hay 2 lectores con 30.000. Bueno, yo he posteado algunas notas en Facebook que llegaron a tener 500.000 visitas. O sea, una cosa fenomenal, sobre todo a fines de octubre, principios de noviembre, como estaba todo el tema de la segunda vuelta, era una cosa de locos. Cualquier noticia, la menos impactante, eran 200.000 250.000 visitas. Esa es la gran batalla que tenemos que dar con esos medios. Es como si hoy quisiéramos competir con la televisión de alta definición, volviendo a instalar los viejos televisores que había en la Argentina en blanco y negro, que tenían una antena allá arriba, que había que mandar a uno para que moviera la antena, y abajo decía, más a la derecha, más a la izquierda, para que se pudiera ver la imagen. Digo, tenemos que dar la batalla ahí. Y la derecha la dio ahí, y la dio exitosamente. Pero para ellos también vale lo que decíamos que era un problema nuestro, la reversibilidad. Ellos no se pueden dar por seguros, y saben de que en cualquier momento la cosa puede cambiar. Yo creo que si el domingo se gana en Ecuador, ¿verdad? Y si Lugo gana en Paraguay, que está hoy Lugo casi con 60% de intención de voto contra 18 de su más inmediato perseguidor, y si el gobierno de Temer cae, que es lo que debería ocurrir porque la denuncia de Odebrecht dije, yo le di tantos millones de reales al señor Michel Temer para su campaña electoral, y esto es causal de defenestración del gobierno, según las leyes brasileñas. Si eso llega a producirse, que es bastante probable que se produzca, tienen que llamar a elecciones antes de 180 días. Y el único candidato que hay hoy que tiene cierta posibilidad de ganar las elecciones es Lula. Entonces, puede ser que estemos en vísperas de un cambio de rumbo, de un giro, y lo que parecía un declive, ¿no es cierto?, irreversible, imparable de estos gobiernos progresistas, podemos llegar a tener esperanza de que todo esto se revienta y que la derecha otra vez pueda ser derrotada por la voluntad de los pueblos. Bueno, básicamente esto es lo que quería decir y comentar con ustedes, y gracias por su atención y perdón por algunas cuestiones que tal vez tendría que haber abundado más, pero no daba demasiado tiempo. Muchas gracias. Yo poco, ¿Para qué le hagamos una pregunta? y yo voy a hablar poquito. Mira, y dos o tres preguntas nomás. Porque vos ya dijiste todo. A ver, que a las 8:30 me tengan un remis acá. Bueno, Puede ser. Dale, entonces habla lo que te hagan preguntitas y Dos cosas, que a las 8:30 haya un remis para que se pueda ya ir terminamos. a Tilio. Listo. Bueno. Vamos a hacer, Atilio se tiene que ir, digamos, compromisos, ¿no? Uno dice, bueno, está acá con nosotros Atilio, y Atilio se tiene que ir a asesorar la campaña ya en Ecuador. Pero bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, aquellos que quieran preguntar algo a Atilio, y después ya sí con nuestra madrina, Larita Cortiñas, vamos a tener una charlita. Pero bueno, voy pasando a los que quieren, me van pidiendo el micrófono y van haciendo la pregunta. Bueno, buenas noches, Atilio. Con respecto a lo que vos decías, es muy importante, digamos, ¿qué es? Yo creía que un mate cocido con té sin azúcar. Perdón. Estamos... Ya. No, sí, decía que es muy importante, digamos, esta digamos, concientización que los pueblos aparentemente, es decir, declinan, pierden o hacen oscilaciones en un determinado momento. Ya sé que nadie tiene una fórmula mágica, por supuesto, pero ¿qué te parece a vos? ¿Qué es lo que falla, lo que todavía falta? Se me ocurre una reflexión simplemente. Yo muchas veces digo que frente a un gran imperio, recordar lo que decía el Che, ¿no? 1, 2, mucho Vietnam.
que no tienen por qué ser Vietnam armados, ¿no? En ese momento, sino Vietnam culturales, dar la batalla donde corresponda, ¿no? ¿Cuál es la reflexión sobre todo en ese aspecto, ¿no? Y yo un poco obsesivamente, ya Escobar te hice esta pregunta, decir si hay alguna pequeña posibilidad también de resurrección de la izquierda en la actual Federación Rusa, digamos, de ex Unión Soviética, al margen de América Latina, que es según vos y coincido que eran reservorios, ¿no? Bueno, mira, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que nosotros es interesante, te agradezco la pregunta, y te respondo, inicio con una reflexión de García Linera, que es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo. Álvaro, si fuera europeo, tendría, digamos, libros de García Linera publicados y difundidos, pero hasta acá. Pero como pobrecitos latinoamericanos, ¿verdad? Por más que te diga cosas interesantes, no pasa nada. ¿Qué dice Álvaro? Nosotros no podemos escudarnos en una crítica que diga, uy, pero miren lo que hizo la derecha. Nosotros tenemos que dar por supuesto que la derecha va a jugar como tiene que jugar. Obviamente. Que la derecha no respeta las reglas del juego, pero ¿desde cuándo la derecha respetó las reglas del juego democrático? No está en su ADN. La derecha tuvo que soportar los avances democráticos, no solamente en la Argentina, sino en Europa y en Estados Unidos, por la enorme presión popular. Pero no hay un solo gran teórico de la derecha, yo acá hablo de mi especialidad, que es la filosofía política, no hay un solo filósofo político de la derecha que haya a la vez sido un abogado de la democracia. La gente a veces confunde, no la gente, sino los medios, los publicistas, confunden a propósito liberalismo con democracia. No, son dos cosas completamente diferentes. Democracia es un gobierno popular. Desde Aristóteles hasta ahora, estamos hablando hace 2500 años, gobierno, ¿verdad?, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, decía el presidente Abraham Lincoln en Estados Unidos. Aristóteles hablaba, la democracia es el gobierno de los más en beneficio de los pobres. Miren qué definición. Si la decimos hoy, Alejandro, ¿cómo se llama? El de Rossini se cae desmayado. Le agarra un ataque de caspa, pero esa es la definición de un gran pensador, el padre de la antigüedad, Aristóteles. Tu gobierno es lo más en beneficio de los pobres. Nunca la derecha patrocinó un proyecto democrático, todo lo contrario. Entonces ellos jugaron a su manera. ¿Qué nos faltó a nosotros? Primero nos faltó convicción en nuestras propias ideas. Creo que teníamos dudas, todos. Segundo, son peleas muy difíciles. Estamos hablando y luchando contra el imperio más poderoso que jamás existió en la historia de la humanidad. Y yo les recuerdo una cosa, que no es muy agradable, pero tenemos que, no puedo negársela. ¿Dónde comienza la expansión de Estados Unidos como imperio? En América Latina. Le roban la mitad del territorio a México en 1847 y después se tragan el Caribe. ¿Dónde va a terminar el imperio americano? En América Latina. Esta va a ser la última gran batalla. Y ellos lo saben muy bien, Estados Unidos saben muy bien que la gran batalla se juega acá. Lo del muro de Trump no es un delirio, es repugnante, estamos en contra, no lo aceptamos, pero digamos, pongámonos en la cabeza de los estrategas del imperio, no es una mala idea, es una idea inmoral, inaceptable, condenémosla, pero tratemos de entender, un poco reconociendo, hablando de filosofía política, Baruch Spinoza, gran filósofo judío, expulsado de la sinagoga, por supuesto, de Holanda, porque Ámsterdam, porque era muy radical, ¿no es cierto? Radical en el sentido serio de la palabra, ¿no? Decía, no reír, no llorar, comprender. No lloremos por lo que hace Trump, aunque den ganas de llorar, pero tratemos de comprender. Ellos saben de que el imperio va a terminar ahí, va a morir donde nació. Nació en América Latina, con México y el Caribe, va a morir ahí. Entonces, ellos hacen su juego. Nosotros hemos tenido vacilaciones en ese punto. No hemos sabido plantear la batalla comunicacional. La comunicación política es un elemento fundamental, absolutamente fundamental, comunicar, ¿verdad?
Y esa comunicación a nivel de masas es muy compleja, un poco les decía recién, ¿verdad? No voy a abundar en ese tema, nos falló ese punto. Sí, No valoramos suficientemente la importancia de la batalla de ideas, no valoramos el cambio cultural. Nunca creímos que la gente iba a hacer suya la idea de que la alternancia en el ejercicio del poder político es algo bueno y que define la democracia. Nunca creímos en eso. Sin embargo, les doy un dato de una encuesta asombrosa en Bolivia de hace un poquito más de un año, cuando previo a la derrota que sufrió Evo en el referéndum, le preguntábamos a la gente quién era el mejor presidente de la historia de Bolivia. 63% de la muestra dijo Evo Morales. Entonces, a ese sector, a esa submuestra, como se le dice técnicamente, después le preguntábamos, bueno, ¿estarías de acuerdo en darle a Evo una nueva oportunidad de que se presente? Que se presente, no que se elija, que se presente en una batalla presidencial. La mayoría de esos que dijeron que había sido el mejor presidente, dijo que no. Y entonces cuando se le preguntaba por qué, bueno, porque la alternancia es un valor importante, porque no se pueden eternizar en el poder, etc. Y cuando uno le decía algunos casos que tomábamos en especial, decirle, pero mire, Felipe González estuvo 12 años al frente del gobierno español, Helmut Kohl en Alemania 17 años, la Merkel, si ahora la religión va a ser 18 años, y eso no es problema. El problema es lo nuestro. Cuando los nuestros se reeligen es antidemocrático. Cuando la derecha se reelige es un ejercicio democrático. Bueno, subestimamos en la penetración de esos valores, como subestimamos la penetración en los 90 de la prédica aquella de Neustadt y Rondona que hablaban de cuando recuerdo, muchos de ustedes jóvenes no vieron eso, por suerte, pero venía este periodista, Bernardo Neustadt, agarraba un teléfono y decía, a ver, ¿dónde está la soberanía nacional acá? Levantaba el teléfono, lo miraba de un lado del otro, ridiculizando las políticas de protección de la industria nacional y la soberanía nacional. Entonces, yo creo que esa fue no entendimos. Y lo otro, porque sería muy largo esta enumeración, todos nuestros gobiernos progresistas cayeron en la trampa del boom del consumo, del famoso boom del consumo, pensando que si se permitía que los sectores populares accedieran a ciertos bienes y ciertos servicios, eso generaba lealtad política, eso generaba hegemonía política. Y no fue así. No fue así. Accedían a esos bienes y adoptaban una conducta típica de las clases medias. Entonces creo que un cúmulo de factores, a mi manera de ver, es lo que explica por qué llegamos a esta situación, ¿verdad? Que por supuesto está lejos de ser irreversible. La historia tiene vaivenes, ahora hemos pasado por unos años de descenso. Tengo el pálpito de que podemos llegar ya a un rebote y empezar a subir otra vez. Yo creo que este ciclo que se identificó, que se estancó, pero bueno, los horrores que están produciendo estos gobiernos en Argentina y Brasil son de tal magnitud que seguramente van a provocar, ¿no es cierto?, una respuesta, una reacción y saldremos de esto. Y sobre lo que decide Rusia, no se sabe, es prematuro, ¿verdad? Es prematuro decir todavía. Rusia está en recomposición, no nos olvidemos que es un país que ha sido muy agredido económicamente, tienen que hacer un enorme esfuerzo para mantener algunos estándares de vida mínimos. Las sanciones que le han impuesto a Rusia son muy severas, pero hay perspectiva. Esa gente tiene memoria y en algún momento yo creo que una izquierda radical fuerte va a reaparecer en Rusia. Como está empezando a atisbarse en algunos países europeos ya junto con los neofascismos y neopopulismos, pero también empieza a haber expresiones de una izquierda que son interesantes, ¿verdad? En Europa, caso Podemos en España, con todas las dudas que uno pueda tener, pero que es una experiencia alentadora. Sí, buenas noches, Nora, buenas noches, Sofía. Miguel Verdún, del Terrorismo 26 de Julio y de la Universidad de La Plata. Una breve introducción. El profesor Jorge Alemán se pasó todo el año 2016 en diferentes ponencias explicando que aquí en Argentina el kirchnerismo había tomado el gobierno, pero en ningún caso había tomado el poder y menos los medios de producción. ¿Cómo ve usted esta situación? Por favor.
Bueno, creo que Alemán es un muy buen analista, ¿no es cierto?, de la situación política nacional. Yo creo que todos estos gobiernos, progresistas, fueron proyectados al gobierno nacional, pero en un marco donde los factores tradicionales de poder serían intocables. A ver, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que pasó en la Argentina con el gobierno de Néstor y Cristina, lo que pasó en Brasil con Lula y Dilma, por ejemplo, lo que ocurrió en Cuba con la revolución? Cuando Fidel entra a La Habana, ¿verdad?, el sistema judicial cubano había desaparecido, digo, el personal, habían emigrado todos, estaban todos en Miami. Los grandes empresarios estaban afuera. Las cabezas principales de las Fuerzas Armadas más regionales se habían ido con Batista. Los dueños de los grandes medios hegemónicos habían huido. Y el ejército había sido completamente derrotado. Comparémoslo con la situación de Argentina y Brasil. Los medios en control de esos sectores oligárquicos, las grandes empresas, las transnacionales y las nacionales totalmente fincadas acá, haciendo pie firme y respondiendo a las iniciativas del gobierno, ¿verdad? El ejército, un enigma, ¿verdad?, en muchos países, no tanto en Argentina, pero en Brasil. En Brasil el gobierno impidió que Dilma, que había sido puesta presa y torturada por los militares, pudiera ella iniciar un proceso de memoria, verdad y justicia. Los militares le dijeron: investigar, sí; juzgar, no. Entonces, los factores tradicionales de poder estaban todos presentes. Por eso fue muy difícil el proceso. Por eso ha sido y es muy difícil, ¿no es cierto? Hay que tropezarse con todos los obstáculos, que en el caso de la Revolución Cubana, como la vía de acceso al gobierno fue la lucha armada, que hoy es inviable, pero en aquella época no lo era, pero hasta Fidel prevaleció. Entonces, los obstáculos para llevar adelante estas políticas progresistas, de redistribución de riqueza, de renta, de socialización de medios de producción, no todos, pero lo más importante, de socialización de los medios de comunicación, un poco lo que se intentó hacer en Argentina, fueron mucho más difíciles. O sea, llegamos al gobierno, pero no teníamos el poder. Las estructuras tradicionales de poder estaban intactas en todos nuestros países. Y eso ha sido y es un obstáculo fundamental para cualquier gobierno empeñado en el proceso de cambio. ¿Hay más preguntas? A ver, más preguntas. Bien, cortamos con las preguntas acá. Aquí Leo, estás como que te está yendo, ¿no? Correa te está girando el teléfono. Te está llamando. Sí. A ver si esta vez la cámara funciona. Haciendo un cortecito ahora, paso a... Así Aquilio, digamos, puede levantarse y puede empezar ya su viaje. Les cuento más o menos de cómo van a estar armadas las jornadas. Que te vaya bien, y mandate un saludo bueno, a la gente y a un poco la exposición de Aquilio de recién, a la contraofensiva continental de la derecha. Vamos a dar una clase.